Cordial saludo. Mi nombre es Samuel Fernando Ordóñez Laverde, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es una entrevista hacia un funcionario público, la cual tiene el objetivo de saber su perfil profesional, saber su experiencia en una institución pública y adicionalmente se harán preguntas sobre gestión pública. Entonces nos encontramos hoy con Miriam Laverde Guaidía, bienvenida. Gracias. Para empezar, pues me gustaría que nos contara un poco sobre usted. Bueno, como se lo ha dicho, soy funcionario público, soy egresada de la Universidad Libre de Colombia como contador público y realicé una especialización en finanzas públicas en la Universidad Nueva Granada. Actualmente estoy trabajando en la Fuerza Aérea Colombiana. Sí. Cuando se menciona la Fuerza Aérea Colombiana, muchos la asocian con que solo trabajan militares, ¿no? Entonces me gustaría saber qué tipo de funcionario es usted. Sí, Samuel, como se lo ha dicho, la gente cree que los únicos que trabajan en las fuerzas militares son los militares. No, allí también trabajamos funcionarios públicos, civiles, que es dentro del el campo donde yo me encuentro. Allí trabajo en el área administrativa, es decir, soy civil funcionaria pública. Ok. Eh, Normalmente, bueno, usted mencionaba que es egresada de la Universidad Libre, ¿no? Cuando uno se pone a ver las universidades, uno se pone a ver el enfoque que tienen ciertas universidades, vemos que tienen un enfoque hacia el sector privado, ¿no? Como que dejan en el olvido al sector público. Entonces, por eso me gustaría preguntarle, ¿qué la motivó a usted a ingresar a una institución pública? Sí, Samuel, como se lo ha dicho, definitivamente las universidades, por ejemplo, en el caso cuando yo estudié, solamente en un semestre veíamos lo que era presupuesto público. De resto, en el transcurso de mi carrera no lo volví a ver sino en un solo semestre. A mí, pues prácticamente lo que me motivó a ingresar a una entidad pública en este país, en donde hay pocas oportunidades para los egresados, fue la estabilidad laboral, definitivamente. Y también pues me empecé a interesar como por la parte pública, como adquirir conocimientos, cómo es el manejo de las finanzas en este país. Es muy interesante. Sí, es interesante lo que menciona y pues me gustaría entrar en un tema específico que es la vinculación, porque muchas personas cuando hablan del sector público como que no se animan o a veces piensan que los tiempos de respuesta por parte de las instituciones son muy demorados y por eso no se animan como a las convocatorias a participar en las instituciones públicas. Entonces me gustaría saber cómo fue su proceso de vinculación a la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, Samuel, como usted lo dice, sí es un proceso largo porque prácticamente mi vinculación se dio más o menos como en 6 meses, pero porque ellos tienen una serie de procesos que requieren pues también ser públicos, ¿sí? Entonces, en el caso mío, pues como todas las entidades, se hizo un examen de conocimientos, se hizo exámenes de psicotécnicos, eh, se hizo una entrevista y se hizo una visita, pues que es una entidad de defensa, entonces tiene que la parte de inteligencia de la entidad venir a hacer la entrevista a nuestros hogares, nuestros vecinos, y pues todo eso es un proceso demasiado largo. Pero pues finalmente ya al estar vinculado ya es normal, como y corriente como cualquier otra empresa, pero vale la pena pasar por ese proceso. Sí, mencionábamos que, bueno, lo, lo del sector público y el sector privado, eh, ¿cómo fue esa adaptación, pasar de aprender toda esa teoría del sector privado a trabajar realmente en el sector público? O sea, ¿cómo fue ese Pues proceso? sí, fue un proceso prácticamente otra vez de reaprender porque pues nosotros lo que hablábamos ahorita prácticamente estamos enfocados en las universidades en toda la parte privada, pero la parte pública no es tan reiterativa. Entonces
Afortunadamente nosotros en la entidad donde yo ingresé nos dan las capacitaciones para empezar desde cero, entonces a mí me tocó empezar prácticamente desde aprender qué es el presupuesto público, qué es la ley 100, qué es el decreto 111, cómo se asignan los recursos, cómo asigna el Estado los recursos a las entidades públicas. Toda esta parte a mí me tocó aprenderlo, pero afortunadamente estas empresas pues yo creo que saben cómo es prácticamente el conocimiento de un profesional que sale a trabajar en el público, que no tiene todas las herramientas, entonces estas empresas nos las dan. A mí me hicieron capacitación para poder ingresar, para poder empezar a trabajar con toda la seguridad, para estar dentro de la legalidad y no cometer pues imprudencias, porque uno pues todo esto, el hecho de que usted no conozca la norma no lo exime de la responsabilidad. Entonces eso nos lo dejan claro prácticamente desde el primer momento que ingresamos. Okay, me gustaría saber cuáles son sus funciones dentro de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, bueno, pues yo como soy contador, yo estoy en el área financiera, en el área contable. eh, Allí me desempeño como analista del pasivo, es decir, de todas las cuentas que tiene la fuerza por pagar a sus proveedores, así como las provisiones de beneficio a empleados, todo lo que se tiene que pagar por impuestos. Y a su vez, pues nosotros también dentro de nuestras funciones lo que tenemos como funcionarios públicos es participar en los comités económicos cuando hay evaluaciones económicas y que por la cantidad de trabajo se requiera que nosotros apoyemos esa parte. Entonces a nosotros nos dan toda la capacitación para nosotros poder interactuar en esos comités y poder evaluar licitaciones, contratación directa. Entonces de todo esto nos toca conocer un poco, interactuar con los demás profesionales, los del área jurídica, los técnicos y los que están en la parte como nosotros, los administrativos, tanto los económicos como los administradores y contadores, trabajamos e interactuamos todas esas disciplinas para sacar un proceso adelante. Ahora que menciona eso, es interesante esa interacción entre diversas profesiones, ¿no? Vemos que en las entidades públicas pues existe esa diversidad precisamente, pero me gustaría entrar más como eh, cómo es esa interacción con los demás profesionales de otras carreras o ya sea técnicos, cómo es esa interacción, cómo... Sí, pues allí se da en el momento que nace una necesidad, que la necesidad tenga la fuerza de contratación. Entonces, digamos, ejemplo, necesitan modernizar alguna aeronave. Entonces, llaman al especialista técnico, ingeniero aeronáutico que sepa del tema para ver el requerimiento, los jurídicos para ver pues, todos los procesos que se tienen que realizar para sacar adelante ese proceso. Nos llaman a nosotros los contadores para evaluar las empresas que entran a participar en dichas licitaciones. Pues si allí vemos que el mercado colombiano pues no es muy extenso en el tema de aeronáutico, entonces pues se requiere de entidades fuera del país, de entidades del exterior, o muchas de las veces se realizan convenios con otras entidades. Entonces todo esto entra a evaluarse en el momento que nace la necesidad. Entonces ahí en ese momento es donde interactúan todos los profesionales, cada uno en su área, porque si es un convenio, entonces tienen que entrar a mirar cómo pueden hacer la licitación para ese tipo de convenios, qué se tiene que evaluar económicamente, obviamente pues los que son técnicos, qué es lo que requieren y qué infraestructura se necesita que tengan las empresas para poder desarrollar la necesidad que tiene la fuerza. Pues es impresionante lo que menciona, o sea, lo que usted menciona, pues requiere un gran trabajo, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría también preguntarle si sus actividades generan un alto impacto o están generando un alto impacto en la institución. Pues dentro de las actividades que yo realizo, como el objeto de la institución, no creería que tiene un alto impacto, porque el alto impacto como nuestra razón de ser como institución es la defensa del espacio aéreo. Prácticamente el impacto lo dan los pilotos, sí, lo dan los conocedores en el tema de volar, que esa prácticamente es la función de la Fuerza Aérea.
pero nosotros sí interactuamos indirectamente porque nosotros somos los encargados de registrar esas interacciones, esas necesidades, porque para que un avión vuele se necesita combustible, se necesita que esté en óptimas condiciones. Entonces todos esos contratos que se generan para que ese avión vuele, pues los tenemos que registrar nosotros en nuestros estados financieros. ¿Sí? Entonces, bien sea la modernización, bien sea el mantenimiento, todo eso sí, porque ese es el objeto de la fuerza. Entonces, eso es lo que nosotros interactuamos con lo que realmente trabaja la Fuerza Aérea, que es proteger los cielos de Colombia. Okay. Bueno, pues podemos evidenciar la gran experiencia que tiene la señora Miriam Laverde. Por eso me gustaría saber qué aportes le ha brindado esta institución a su vida profesional, pues porque he visto que usted pues sabe bastante de esta institución y pues por eso me gustaría saber ese aspecto. Sí, gracias. Pues el aporte que me ha dado es inmenso, porque a nivel profesional prácticamente me tocó lo que le comentaba al principio de la entrevista, reaprender de lo que es el manejo de las finanzas públicas del Estado. Eso es una cosa de verdad impresionante y tiene un proceso muy especial que mucha gente desconoce, pero esa parte ha sido muy importante para mi vida profesional porque en todas esas áreas yo me he tenido que capacitar. También la fuerza, ella siempre va a la vanguardia de estar actualizado con el mundo entero, o sea, ellos en cuanto a sus aeronaves, pues las quieren tener óptimas pues para cualquier situación que se presente eventual con los grupos al margen de la ley, pero también ellos capacitan a nosotros los administradores o los que estamos en la parte administrativa. Es tanto así que nosotros ya nos encontramos en norma internacional, que para poder llegar a ejecutar esa norma internacional, para poder estar a la vanguardia de todos los países, nos dan la capacitación, nos dan herramientas, nos dan los equipos y los sistemas para que nosotros saquemos eso adelante. Entonces, la fuerza para mí me ha aportado una cosa maravillosa en conocimientos. Bueno, ahora vamos con preguntas acerca de la gestión pública. Entonces, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Entonces, según la estructura del Estado colombiano, ¿en dónde se situaría la Fuerza Aérea Colombiana? Bueno, la Fuerza Aérea Colombiana hace parte integral del Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, por el hecho del Ministerio de Defensa Nacional, estar dentro del Ministerio de Defensa Nacional, nosotros estamos dentro de la rama ejecutiva. Okay. ¿Cómo se vincularían sus actividades con el Plan de Desarrollo Nacional? Pues sabiendo que es prioridad para todos los gobiernos de paso, o sea, me gustaría saber cómo se vincularían sus actividades con Bueno, dicho plan. Dentro del plan de gobierno que tiene nuestro presidente, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, nosotros estamos, él está distribuido en tres aspectos, que es la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Entonces nosotros como fuerza estamos dentro del proceso de la legalidad. Entonces, vuelvo y digo, todas las acciones que hace la Fuerza Aérea para Colombia tienen que estar evidenciadas en nuestros estados financieros. Entonces, nosotros hacemos parte de ese proceso dentro del plan, la legalidad, porque prácticamente la legalidad no solamente es estar actuando bajo la ley, sino también es evitar que sucedan cosas en el país, como por ejemplo los cultivos ilícitos, como el daño que quiere hacernos las fuerzas, las fuerzas que están al margen de la ley. Entonces, la Fuerza Aérea prácticamente ella es un apoyo para el ejército, para la armada. Entonces, nuestra labor o lo que nosotros realizamos como contadores está enmarcada dentro de ese ítem en el que está distribuido el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad. Okay. Una de las prioridades de este plan de desarrollo nacional es el hecho de darle importancia a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, me gustaría preguntarle si usted conoce aportes que haya hecho la Fuerza Aérea a la sociedad o si trabaja con alguna fundación o precisamente o con alguna organización no gubernamental.
Sí, la Fuerza Aérea desarrolla unas labores muy importantes para el país y dentro de ellas están unos ejercicios que hacen con las otras fuerzas de las otras eh, países en el mundo, como Chile, como Ecuador, como Honduras. Entonces ellos hacen unos ejercicios de interdicción aérea. También hacen un ejercicio como si fuera un combate en Las Vegas con las fuerzas de Estados Unidos y también con algunas fuerzas de las que acabé de nombrar, en donde ha podido destacar su avión insignia, que es su avión el tanquero, que es un avión que le permite a tanquear, como su nombre lo indica, a los otros aviones aún estando en el aire. Entonces eso ha tenido gran amplitud, gran conocimiento para las otras fuerzas, ese tipo de aviones que se manejan acá. También pues él no solamente está con el tema del combate y de la defensa, sino también hace una labor social, que es como en el caso de los desastres naturales que han existido en el mundo, como en el caso de Cuba, de Puerto Rico, los huracanes, los terremotos en Chile, en Haití. Eh, También ellos tienen o cuentan con naves aeromedicadas en donde también han podido ayudar a Brasil, a Bonaire, a Jamaica. Y no solamente ese avión ayuda a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Entonces, cuando hay inundaciones, evacuaciones, cuando hay incendios, la Fuerza Aérea siempre ha estado ahí para ayudar a la comunidad. Entonces, la labor que ella desempeña es una labor muy bonita, por eso es conocida como la fuerza más querida de los colombianos. Sí, es bastante bonito, o sea, lo que usted menciona, pues me dieron ganas de trabajar en la Fuerza Aérea Colombiana. Pero bueno, hablemos un poco de actualidad. Sabemos que estamos viendo este tema de la pandemia, que muchos sectores, tanto el privado como el público, se han tenido que adaptar a nuevas medidas. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido esa adaptación por parte de la Fuerza Aérea con sus empleados para el trabajo en casa o el trabajo remoto. Bueno, muy interesante, pues no sin antes hacerle una acotación allí, porque pues no todos estamos como conectados con el tema qué es teletrabajo y qué es trabajo en casa, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros realizamos trabajo en casa porque el teletrabajo prácticamente es un acuerdo que ya nosotros hacemos con las empresas en donde ellos nos reconocen pues, lo que gastamos en luz, en internet, bueno, en muchas cosas, en impresiones, lo que necesitemos. Mientras que el trabajo en casa es lo que estamos haciendo ahorita, casi la mayoría de colombianos, es aportar nuestro equipo de nuestra casa, nuestro portátil, bueno, lo que sea, nuestro internet, la luz, y realizamos el trabajo, como su nombre lo indica, en casa. Pero para nosotros como fuerza no fue difícil porque nosotros ya veníamos en un proceso en donde los sistemas prácticamente, lo que yo le comentaba antes, la fuerza está a la vanguardia de todo. Entonces nosotros ya veníamos haciendo reuniones en Teams, ya veníamos trabajando, por ejemplo, el sistema que maneja la Nación, que es el sistema financiero, el CIF Nación, ya se hace bajo la plataforma de Google Chrome, así como el sistema que tenemos logístico, que es el CILOG, que es bajo plataforma SAP, que también se accesa por el internet. Entonces para nosotros no fue difícil, simplemente fue registrar nuestras IP para que nos den los permisos para poder accesar a ellos, y así hemos venido trabajando. Entonces el trabajo no se ha detenido, nosotros hemos venido registrando pues todos nuestros procesos, todo lo que tenemos que realizar como entidad, y finalmente pues considero que ha sido fácil y la adaptación fue sencilla, no fue tan complicada. ¿Y ha existido alguna limitación que digamos que sean tareas que solo se pudiesen hacer de forma presencial o no? No, no, nosotros todo lo hemos hecho a nivel de los sistemas remoto, todo ha sido así, pero ha funcionado, ha sido bien. Ok, bueno, pues para finalizar, pues, eh, pues ya hemos hablado
bastante sobre la importancia que debe tener el sector público, las nuevas generaciones que pues, deben entender la importancia de este sector, y por eso hago la siguiente pregunta: ¿recomendaría usted a las nuevas generaciones trabajar con esta entidad o con alguna institución pública? Pues, por supuesto, yo lo recomendaría, no les dé miedo, realmente el sector público también está actualizado, no es ahí un sector que esté quieto, sino está a la vanguardia de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, los invito a ustedes, a los jóvenes, que se vinculen, que de verdad las instituciones le dan a usted la herramienta, le dan la capacitación y usted puede desempeñarse como funcionario público. Siempre pues obviamente actuando bajo la legalidad y bajo el concepto de buen trabajo. Entonces yo los invito a que participen en ese tipo de convocatorias, es muy bueno. Sí, yo voy a hacer el intento. Pues ya saben, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Bueno, Miriam. a usted muchas gracias. Gracias por su tiempo y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.